Amado buen Dios y Padre, cuántas gracias te damos, Señor, verdaderamente pensando en la canción última que cantamos, queremos oír, Señor, tu voz. Nosotros creemos, Señor, que la revelación perfecta y plena de lo que necesitamos conocer y saber de ti está en las Escrituras. Gracias porque tus Escrituras son libres, Señor, de error. Ellas son totalmente y perfectamente puras, pero también son suficientes para responder a todas las necesidades, Señor, y situaciones que tenemos dentro y fuera de nuestra vida. Señor, pedimos de tu gracia para que podamos recibir con mansedumbre la palabra que tú tienes hoy para nosotros, y dame a mí, Señor, la gracia para poder comunicar con fidelidad, con prudencia, este pasaje, Señor, en tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, te pido estos favores y te agradezco, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir ahí a 1 Corintios 7. ¿Se acuerdan que en el verano habíamos hecho una pausa? Habíamos escogido el tema de relaciones que glorifican a Dios y ya les habíamos anunciado que después de que terminemos el verano íbamos a empezar con 1 Corintios, el capítulo que nos toca y que dejamos ahí en el mes de diciembre. Así que vamos a empezar a estudiar el capítulo 7. Si tú tienes tu Biblia, posiblemente el título que vas a encontrar ahí es Problemas del matrimonio. Ese título no fue inspirado, obviamente lo pusieron ahí para poder condensar toda la temática que Pablo quiere tocar ahí, pero no es la única temática del pasaje. Los Corintios, como ustedes saben, era una iglesia que estaba teniendo varios desórdenes en varias áreas de la iglesia y aún en cuestiones doctrinales. Así que ellos están preocupados, ¿no?, porque tienen ciertas preguntas. Ellos no tienen la revelación como ahora nosotros la tenemos, así que ellos van a escribirle una carta al apóstol Pablo. Y en esta carta va a estar ahí de manera fiel puestas las preguntas de los hermanos de Corinto y ellos están esperando que Pablo responda esta carta. Nosotros no tenemos la carta que enviaron los corintios, pero sí tenemos la respuesta de Pablo a esa carta. Así que en este pasaje nosotros vamos a ver respuestas, preguntas y respuestas, ¿no?, en cuanto a temas como el matrimonio, el celibato, la soltería, en cuanto al tema, ¿no es cierto?, del recasamiento, el divorcio. Este era un tema puntualmente importante, sobre todo en una sociedad tan inmoral como era la sociedad de Corinto. Si había una ciudad llena de perversión sexual, esa era la sociedad de Corinto. Solo para ponerte un poquito en contexto, habían varios templos. En esos templos se hacían sacrificios a diferentes dioses griegos y romanos, y durante estas fiestas de celebración y adoración era común que en estos templos se practiquen orgías. O sea, se desarrollen relaciones sexuales ahí entre hombres y mujeres, entre hombres, toda una perversión sexual. Y esto era notorio en toda Corintio, ¿sí? Y ahí estaba la iglesia de Dios que tenía que ser columna, baluarte de la verdad y tenía que iluminar con el Evangelio de Cristo esa ciudad, esa sociedad tan corrupta. Uno de los templos famosos en aquel momento era el templo de Afrodita. Habían más o menos 1000 sacerdotisas que realmente eran prostitutas y que salían alrededor, ¿no es cierto?, buscando a alguien para poder estar con ellas, porque el acto de que una sacerdotisa esté con un hombre era un acto para ellos de adoración, en donde cada vez que un hombre tenía contacto con una sacerdotisa del templo de Afrodita, tenía contacto con la deidad de Afrodita, ¿sí? Esta era una forma muy distorsionada de adoración. Obviamente detrás de todo esto estaban los demonios que se aprovechaban de la ceguera espiritual y la muerte espiritual de los hombres y mujeres para destruirlos, porque las personas obviamente a través de estas prácticas eran destruidas de muchas y significativas maneras. Entonces es normal que ahora que los corintios han pasado de muerte a vida, porque los que constituían la iglesia eran corintios, algunos eran judíos que habían entendido que Cristo Jesús
era el Mesías y ahora vivían para él y salieron de las sinagogas y eran parte de la congregación, pero también habían gentiles, gente que antes era pagana, que había estado en estos cultos, que había participado de todas esas abominaciones, de todas esas perversidades, y entonces estaban ahí todos juntos en la iglesia. Entonces habían muchas preguntas. Así que la primera pregunta que se infiere, y vamos a estar leyendo acá porque solamente vamos a estudiar el versículo 1 y el versículo 2, está relacionada al celibato. Preguntas en relación al celibato, ¿sí? Y Pablo va a dar una respuesta al celibato o a la soltería, ¿sí? Dice ahí el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, vieron, ellos escribieron una carta y escribieron acerca de cosas, Pablo va a responder, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, ¿sí? Así que va a responder ahí el apóstol Pablo a esta pregunta en relación al celibato. Quizás la pregunta, o posiblemente la pregunta que hicieron los corintios, era la siguiente: ¿es bueno que alguien permanezca célibe? Habrá sido la pregunta, ¿no? Pero antes es bueno aclarar qué significa ser célibe, porque por ahí es la primera vez que tú escuchas esta palabra célibe, por ahí te parece hasta un nombre. ¿Cómo te llamas? Célibe. Sí, qué lindo nombre. Pero bueno, ¿qué es ser célibe? ¿O qué significa célibe? Es un término que se aplica a alguien que ha escogido vivir en castidad, vivir soltero sin tener ningún tipo de relaciones sexuales. O sea, hay personas que son solteras, pero tienen una vida sexual promiscua, ¿sí? Esto no es el concepto. Célibe es alguien que ha escogido un estilo de vida de castidad. Permanece soltero y no va a tener intimidad o relaciones sexual con ningún tipo de persona. Va a permanecer en ese estado, como en algún momento habrás escuchado de los monjes y las monjas en los monasterios, siglos antes, ¿no? Viste que ellos se apartaban de la sociedad y vivían encerrados, y ellos morían solteros y no tenían contacto sexual con absolutamente nadie, ¿no es cierto? Ellos se alejaban totalmente del matrimonio. Así que el apóstol Pablo va a responder, ¿sí? En cuanto a esto, lo primero que debemos entender y que Pablo responde acá es que el celibato es bueno. El celibato es bueno. Acá Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esta palabra bueno tiene que ver con algo que es deseable, algo positivo, algo bello o algo hermoso. ¿Y qué sería hermoso? Bueno, dice acá no tocar mujer. Esta expresión no tocar mujer es un eufemismo, o sea, es una forma decorosa de llamarle al coito o a la relación sexual. Entonces, cuando Pablo dice no tocar mujer, está relacionado a la relación sexual o al coito. En otra traducción podría decirse, bueno le sería al hombre no tener relaciones sexuales con una mujer. Esa sería otra traducción. Pero es lo que Pablo quería decir, no al tema de tocar con la mano, ¿no es cierto?, sino a la relación o al coito. Pablo ve que el celibato no es pecado, que alguien que ha escogido la soltería no es que está haciendo algo indigno, no es una forma de vida inferior o despreciable o contraria a la ética cristiana. Cuando los corintios recibieron esto, quizás para muchos en ese momento el celibato o que un hermano sea célibe puede haber sido algo pecaminoso. Y quizás empezar a presionar a ese hermano que ahora desea vivir una vida célibe, presionarlo para que esté casado, o quizás empezar a decirle que está en pecado y empezar a apuntarlo con el dedo. Pero en la iglesia nadie debía acusar o ver mal o despreciar o señalar o presionar a alguien por mantenerse célibe o en el estado de la soltería. La pregunta es ¿por qué alguien haría esta pregunta? Ustedes saben que en la iglesia, nosotros acá, los que estamos, no hay ni un solo judío acá. ¿O alguien es judío? No, no es cierto. ¿No?
Por ahí de apodo le pueden decir judío, pero no creo que haya. Pero en ese tiempo la iglesia estaba conformada por judíos y gentiles. Gente que había salido de un contexto sumamente religioso y ortodoxo y gente que salía de un contexto totalmente liberal y perverso. Ahora imagínate unidos en una misma familia, bajo un mismo techo y todos son hermanos y hermanas. Para un judío era muy importante el matrimonio, era muy importante la familia. Por ejemplo, en Génesis, miren, en Génesis capítulo 1, cuando Dios establece la relación entre el hombre y la mujer, en el versículo 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Aquí Dios le da un mandato a Adán y a Eva de ¿qué? De multiplicarse. Y ahí se sobreentiende que para multiplicarse Adán y Eva tienen que tener intimidad sexual, ¿no es cierto? Y dice que Dios bendice esto. Y en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, y bueno en gran manera. Así que para un judío, el tener intimidad sexual dentro del matrimonio era un mandato de Dios, o sea, era algo supremamente bueno, era algo que debía ser buscado y obligatorio para todo hombre y mujer. O sea, una mujer que no tuviera hijos era visto por un judío como una maldición. O sea, una mujer que no pudiera tener hijos en ese tiempo se veía a sí misma como que Dios le había dado las espaldas. Igual un hombre, ¿no es cierto? Un hombre incluso podía llegar a repudiar a una mujer porque no podía tener hijos la esposa y casarse con otra. Allí en el capítulo 2, versículo 18, hay algo que Dios dice, ¿no? Cuando ve a Adán solo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, ¿sí? Entonces imagínate un judío ahí en Corinto que tiene todo este contexto y está mirando a este hermano que ahora quiere vivir un estilo de vida célibe pensando, esta persona está en pecado, ¿no es cierto? Porque no está buscando casarse o porque obviamente al no casarse no va a poder multiplicarse y fructificar. Entonces puede ser que hermanos de contexto judío, que ahora ya no seguían más el judaísmo porque ahora eran cristianos, estén pensando que alguien célibe está en pecado, que alguien célibe esté en un estado de inferioridad en relación a aquellos que están casados y empezar de alguna manera a menospreciar o a desvalorizar a esta persona porque ha escogido este estilo de vida y esté presionando a algunos hermanos célibes a no ser más célibe, ¿no? Entonces, por esa parte era entendible que se haga esta pregunta. Pero ¿por qué habían hermanos dentro de la iglesia que escogían este camino del celibato? De mantenerse solteros sin tener relaciones sexuales. Bueno, tú sabes que la sociedad corintia era muy pervertida. Muchos hermanos habían salido de la homosexualidad, del lesbianismo, de tener relaciones, ¿no es cierto?, lo que ahora le llaman el poliamor, con muchas personas, salían de la promiscuidad. Así que posiblemente muchos corintios veían el celibato como una forma válida de empezar a vivir la nueva vida que Cristo les dio. Ellos querían ahora vivir huyendo de la fornicación, huyendo de todo lo que sea inmoral, así que ellos ahora están pensando, quiero agradar a Dios y voy a permanecer célibe, no voy a tener ningún tipo de relación sexual y voy a quedarme soltero. Estas personas pensaban y habrán entendido que el mantenerse soltero y célibe era la forma, el único camino para honrar a Dios, o el único camino para mantenerse puro y sin contaminación de aquella sociedad tan perversa. Así que, ¿vieron? Teníamos dos contextos acá, y es posible que hayan hermanos corintios de contexto judío presionando, y hermanos también que habían salido del paganismo diciendo, yo no quiero más vivir en el desenfreno sexual, escojo hoy vivir una vida de celibato.
no voy a tener relaciones sexuales, es el único camino para poder honrar a Dios y poder vivir la vida cristiana. Así que el apóstol Pablo va a traer claridad y va a explicar ahí a la iglesia que es bueno que un hombre se mantenga sin tener contacto sexual con otra mujer, ¿no es cierto? ¿Sí? Es bueno que alguien escoja el ser célibe o el ser soltero. Esto es importante, hermanos, porque nosotros tenemos solteros en las iglesias, ¿o no? Tenemos gente soltera. Y si hay gente soltera en la iglesia y son hermanos, significa que no tienen intimidad sexual con nadie. Porque si lo estuvieran haciendo sería fornicación y pecado, ¿no? Entonces, hay hermanos que son solteros acá en la iglesia. ¿Cómo nosotros debemos ver a los solteros? Debemos verlo de tanto valor como aquel que está casado y no verlos como que están en un estado inferior o que están en pecado por ser solteros o hacer sentir a los solteros como que están en pecado o como que tienen algo de más o algo de menos y por eso están solteros y están en un estado de celibato. Nosotros tenemos como creyentes, hermanos, que tener mucho cuidado en poner una presión innecesaria sobre los hermanos y hermanas que son solteros y están en un estado de celibato. Una de las formas de cuidar a los solteros de la iglesia es evitar hacer bromas. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado de las bromas. Hay bromas muy crueles para aquellos que están solteros. Y ustedes saben algunas de ellas, no tengo que mencionarlas. O el hacer comentarios que generan presiones innecesarias. ¿Cuántos años tienes? ¿Y todavía sigues soltero? Mira que se te va a pasar el tren. ¿Vieron que se dicen esas cosas? ¿Sí? ¿No has pensado en tu futuro? Cuando seas viejo, ¿quién te va a cuidar si no tienes hijos? Esas son presiones que uno pone a través de comentarios. Quizás no sean malintencionados, pero ponen una presión sobre el soltero innecesaria. Porque acá dice Pablo que es bueno, no es algo malo, no es algo malo, no es pecaminoso, no desvaloriza a la persona, no está fuera de la ética cristiana. También tenemos que cuidar a los solteros de la iglesia, no andar siendo cupidos o sugiriéndole a los solteros a algún hermano o hermana. Eso, hermano, es de nuestra parte peligroso. Cuando tú, por ejemplo, estás funcionando como cupido, puede ser que se fomente algo en el corazón de otra persona que no estaba aún. ¿Has considerado a tal persona? Y la otra persona que nunca consideró a la otra persona empieza a hacerse la cabeza. Y la otra persona que le sugirieron no está en un punto en donde desea considerar a alguien. No quiere. Y por ahí la otra persona termina ilusionada y después por ahí la otra persona considera a otra persona y la persona de acá que estaba ilusionada, ¿cómo queda? Queda con amargura, ¿no es cierto? Así que nosotros tenemos que ver la soltería desde un punto de vista bíblico, y es que la soltería es algo bueno, es algo bueno. No debemos ejercer una presión sobre los solteros. No debemos ver a un soltero como una condición inferior, o menospreciarlo, o restarle valor porque es soltero, ¿no es cierto? Aguanten los casados. No, aguante el nombre de Cristo, el Evangelio, ¿no es cierto? No hacemos división entre los solteros mejores que los matrimonios mejores a los solteros, ¿sí? Así que el celibato es bueno. Segundo, el celibato y la soltería es buena, pero tiene un riesgo, ¿sí? Hay hermanos que dicen, estoy soltero, o hermanas que dicen, estoy soltera. Es bueno, pero tienes que saber que implica un riesgo real y potencial. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, Pablo dice ahí, en el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Sí? Ahí introduce un pero, y en este pero hay una realidad, y son las fornicaciones. ¿Qué son las fornicaciones? Son relaciones sexuales o sexo fuera del matrimonio, ¿sí? Hay un montón de formas de fornicación, ¿sí?
No necesito explicarlas, muchos de ustedes las conocen. Hay varias formas de tener intimidad sexual fuera del matrimonio. ¿Sí? Entonces, aquí se contempla una realidad, y la realidad es esta. Los seres humanos somos seres sexuales. Dios nos hizo sexuales. Eso es muy importante. Todos los que estamos acá fuimos creados de una manera, y una de esas maneras es que somos seres sexuales y por tanto tenemos necesidades sexuales que deben ser satisfechas. Esto no significa, hermanos, que el hecho de ser seres sexuales y de tener necesidades sexuales, eso nos convierte en gente que si no tiene relaciones sexuales se va a morir. Porque la relación sexual, aunque es una necesidad en nosotros, porque somos seres sexuales, no es una necesidad que si no se satisface nos vamos a morir. Hasta ahora en la historia no ha habido nadie que se haya muerto por no haber tenido intimidad sexual, pero sí hay gente que ha muerto por no comer, sí hay gente que ha muerto por no respirar, sí hay gente que ha muerto por no tomar agua, ¿no? Así que la relación sexual, aunque es una necesidad, no significa que alguien va a morir si no la tiene satisfecha. Pero sí es verdad que si esa necesidad, que es real, que es legítima, que es continua y que es fuerte, si no es satisfecha dentro del diseño de Dios, esa persona va a estar potencialmente más expuesta a la tentación. Lo voy a repetir para que se entienda mejor. Aunque las relaciones sexuales son una necesidad en nosotros, no significa que si no es respondida esa necesidad vamos a morir. No vamos a morir. Pero es verdad que si hay una necesidad sexual en nosotros, continua, fuerte, legítima, nosotros estamos en un riesgo de que podamos caer en tentación. Hay mayor probabilidad para caer en algún tipo de fornicación o algún tipo de forma injusta en cuanto a lo inmoral. ¿Sí? Eso es real. ¿Sí? Y Pablo lo dice ahí, pero a causa de las fornicaciones hay algo que los solteros deben de contemplar. En ese tiempo había una corriente filosófica que promovía el ascetismo. ¿Alguna vez escuchaste? Los ascetas, ¿viste? Los que están ¿sí? ¿Qué promovía esta corriente? Esta corriente afirmaba que el cuerpo es malo y por tanto el cuerpo se lo debe tener bien sujeto en las necesidades que tenga. El cuerpo debe ser anulado en lo que sea más posible, negándose todos los instintos y deseos que le son naturales. Entonces un asceta podría por una semana no comer. ¿Sí? Un asceta podría por mucho tiempo, ¿no es cierto?, no bañarse o estar solo. Pero también los ascetas hacían esto. Si tengo deseos en cuanto a lo sexual, no voy a tomarlos en cuenta, voy a reprimirlos y anularlos. Voy a negarlos completamente. Entonces, muy posiblemente, esta corriente estaba abrazando a muchos de los corintios que estaban allí en la iglesia. Y podían ver el deseo de intimidad sexual, que es natural, como algo que debe ser reprimido o anulado, y aún ver que al hacer esto, ellos eran más espirituales por negarse a responder a esos deseos legítimos y no escoger el matrimonio como una decisión piadosa. Entonces, había gente así, que pensaba, no, tengo el deseo de estar con alguien y sé que el matrimonio podría ser una opción, pero eso no honraría a Dios. Tengo que reprimir y anular estos deseos. No los voy a tomar en cuenta. Pero lo que estaba haciendo esta persona era exponiéndose a la tentación, porque es un riesgo. Es un riesgo tener esto y anularlo y reprimirlo. Porque todo lo que se anula y se reprime en algún momento sale de la forma que menos imaginamos. Se ha encontrado que en muchos monasterios, ¿sí?, habían túneles, ¿no es cierto?, por debajo que conectaban a otros monasterios, monasterios de monjas con monasterios de sacerdotes. Y por abajo de los monasterios
entre hombres y mujeres mantenían relaciones sexuales. Y habían también ahí encontrado hasta incluso cadáveres, ¿no?, de bebés, porque muchas habrán quedado embarazadas. Entonces, ellos frente al mundo estaban diciendo: nosotros somos espirituales y estamos más cerca de Dios porque estamos célibes, estamos solteros. Pero realmente lo que ellos estaban haciendo es detrás, reprimiendo y anulando deseos que los llevaron a cometer actos terribles fuera de la vista del público, pero que Dios tenía presente. Y que después obviamente salieron cuando se descubrieron estas cosas. Entonces es real que hay un riesgo en la soltería. Hay un riesgo en la soltería. Es real que un soltero que tiene deseos sexuales, en algún momento por reprimirlo y anularlos, termine cayendo en fornicación y deshonrando el nombre de Dios. El celibato, hermanos, es importante entender que no hace a una persona más espiritual o una persona célibe es una persona más madura que alguien que no lo es. El celibato no debe ser promovido en la iglesia como una forma de agradar y responder a la gracia de Dios. Si algún día ustedes escuchan que un predicador acá está promoviendo el celibato como una forma de agradar a Dios, lo que está predicando es una doctrina de demonios. Miren, ahí en 1 Timoteo 4, versículo 1 al 3, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, ¿no?, de la fe bíblica, de la enseñanza apostólica, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, el celibato es bueno. Yo puedo como creyente escoger tener un estilo de vida célibe y estar en soltería. Yo tengo la libertad en Cristo para hacerlo, no estaría en pecado, no está fuera de la ética cristiana. Pero tengo que entender que como soltero, yo soy un ser sexual. Y como ser sexual, al tener necesidades sexuales, corro un peligro mayor de caer en tentación. Es una posibilidad y tengo que tener mucho cuidado. Esa es una realidad para todos los solteros de la iglesia, independientemente si eres un soltero que tiene 20 años o un soltero que tiene 40 o 45 años. Estás expuesto a la tentación, puede ser un peligro. ¿Sí? Así que la soltería es buena, pero tiene un riesgo. Tercero, la soltería o el celibato es bueno, pero debe ser sujeto a una evaluación sincera. ¿Sí? O sea, los solteros tienen que hacer una evaluación sincera de sus corazones para poder tomar una decisión o considerar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Pablo en el versículo 2 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Cada uno, hablando de los hombres, tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Porque una de las cosas que es una mentira es que la necesidad sexual es solamente del varón, pero la necesidad sexual también es de la mujer, porque ambos son seres sexuales. Obviamente que la mujer y el varón expresan de forma distinta la necesidad sexual, pero los dos son seres sexuales. Porque cuando un hombre cae en fornicación, ¿con quién cae? Con una mujer. O sea, ahí te das cuenta que tanto la mujer como el hombre están expuestos a los mismos riesgos de caída o de ceder a la tentación. Así que aquí el apóstol Pablo da la salida, ¿no es cierto? ¿Cuál es la salida?
Cuando un soltero no tiene don de continencia, no tiene la gracia para permanecer en ese estado a causa de la legítima necesidad de intimidad sexual, el apóstol Pablo, para evitar que este creyente sea consumido por el fuego de los deseos que tiene, que son legítimos, y que lo terminen llevando a caer en inmundicia, el apóstol Pablo presenta acá el matrimonio. El matrimonio como la gracia de Dios que le da a un creyente para que la inmoralidad no tenga lugar o habitación en la vida de ese cristiano. Pablo lo mencionó. Es mejor casarse que estarse quemando. ¿Sí? Es mejor casarse que estarse quemando. El matrimonio se convierte en un medio precioso de la gracia para que hombres y mujeres sean guardados de las fornicaciones de este mundo. Porque es en el matrimonio donde el hombre y la mujer pueden satisfacer de manera completa, plena y gozosa su necesidad de intimidad sexual. Pablo está respondiendo, si eres un soltero, quédate soltero, es bueno, pero a causa de las fornicaciones, cásate. Si tú eres un soltero y estás en un estado de celibato, porque no puedes tener relaciones sexuales, pero hay necesidad en ti sexual, tú no tendrías que pensar en que ser célibe es una buena situación o condición para ti. Que el matrimonio debería ser algo que tú consideres. Porque si no lo haces, estás expuesto a un mayor riesgo de caída y de inmoralidad sexual. Es importante señalar, hermanos, acá, que Pablo no está diciendo que la intimidad sexual debe ser el criterio para casarse. Imagínate que le preguntemos a un soltero, ¿por qué querés casarte? Para apagar el fuego de mis pasiones. No, Pablo no está enseñando eso. Porque si Pablo enseñara que el criterio para casarte es este, se está reduciendo al matrimonio a puros deseos egoístas. Porque el matrimonio fue creado para la gloria de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que el matrimonio es un medio legítimo que Dios te da de gracia como soltero para guardarte de la fornicación de este mundo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por tanto, el celibato no debería ser una opción para mí si yo no tengo el don de continencia. No tengo la gracia para resistir a mis deseos y a mis necesidades. Pablo fue un hombre que murió en estado de celibato, soltero, pero él tuvo la gracia de Dios para vivir de esta manera y hay muchos misioneros que han hecho esto. Pero hay otros misioneros que han evaluado sinceramente sus condiciones y ellos se han casado. Y no por haberse casado dejaron de ser misioneros, no por haberse casado dejaron de ser maduros, no por haberse casado dejaron de ser espirituales, sino que evaluaron su corazón y legítimamente cuál debería ser la condición o el estado civil que ellos tengan. Los solteros, hermanos, aquellos que son solteros acá en la iglesia, deben ser sinceros con ustedes mismos en cuanto a tus luchas y tus deseos de intimidad sexual. Porque cuando esos deseos son continuos, cuando esos deseos son reales y no están alimentados por cuestiones externas, pecaminosas, sino que son netamente por cuestiones biológicas y fisiológicas normales, entonces la soltería o el celibato no debe ser un camino, ¿no?, para seguir manteniendo o eligiendo. ¿Sí? Si yo soy un soltero que constantemente ando viendo lo que no tengo que ver, metido en lugares donde no tengo que estar, escuchando conversaciones que no tengo que estar, obviamente que eso va a producir en mí un deseo sexual. ¿No? Porque yo soy un ser sexual. Pero si yo como soltero me guardo de ver cosas, me guardo de escuchar cosas, me guardo de estar en lugares, pero hay un deseo normal, biológico y fisiológico en mí, porque soy un ser sexual, entonces yo no puedo pensar que yo voy a vivir célibe hasta el día de mi muerte como lo hizo el apóstol Pablo. O yo voy a mantenerme soltero, para mí está bien estar así. Porque hay solteros
que lastimosamente tienen una vida sexual, ¿sí? Y practican cosas en lo oculto de sus cuartos o de sus casas o de sus baños, cosas que Dios las ve como algo mal, ¿sí? Como la masturbación o el ver pornografía. Hay solteros que dicen, yo estoy soltero y estoy bien, pero están practicando todo esto. Y eso es fornicación también, eso es inmundicia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer, Diego, si somos solteros y tenemos estas necesidades? Bueno, en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú eres un soltero y vos dices, Diego, yo me identifico con lo que tú estás diciendo, yo tengo estas necesidades, soy una mujer y ningún hombre se ha acercado a hablarme, o por ahí el hombre que en algún momento me habló, yo de verdad no tendría una relación, no me imagino con esta persona. O si eres un varón y dices, yo también estoy ahora así y de verdad desearía acercarme a una persona y hablarle, y tengo estas necesidades, entonces, ¿qué hago? Bueno, acá el Señor te dice, no te preocupes. No te afanes. Dios también da un medio de gracia a los solteros para esperar mientras están solteros hasta casarse. ¿Cuál es ese medio de gracia? La oración. La oración. Cuando tú eres un soltero y estás preocupado realmente por la gloria de Dios y no por tu necesidad, vas a descansar en la gracia de Dios y vas a dejar que Dios, de manera soberana, en su gracia, te dé la persona que vos necesitas en el tiempo que Él ve necesario. Porque hay muchos solteros que dicen, bueno, caí en pecado y porque soy soltero. No, no caíste en pecado porque eres soltero. Caíste en pecado porque no descansaste en la gracia de Dios. Porque así como hay solteros que han caído en pecado, ¿cómo se explicaría también cuando alguien es casado y cae? ¿No? Es lo mismo. El hecho de ser soltero no significa que inevitablemente vas a caer, como decir que si uno está casado, inevitablemente no va a caer. Pero si eres soltero y tienes una condición de un corazón que tiene necesidades sexuales y eres tentado en eso, tienes la gracia de Dios a través de la oración. Y si no te imaginas soltero, bueno, presenta ese afán y esa preocupación al Señor para que Él responda a su tiempo. A mí me encanta el testimonio de una mujer. Ella disfrutó mucho su soltería y durante muchos años ella hizo ministerio con mujeres, hasta que después de décadas de estar soltera, Dios le permitió casarse, ¿sí? Y ella estuvo contenta, y en ese tiempo ella se guardó, y en ese tiempo ella fue de ánimo y de bendición, pero esperó en el tiempo de Dios. En un libro que me animaba mucho, y te va a animar mucho a pensar en esto, ¿sabes? Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Crees eso? Dios es bueno. Si Él ve que la mayor forma de llevarle gloria a su nombre es estar soltero, Él no va a abrir las puertas del matrimonio, pero Él va a poner gozo y gracia en ti para vivir tu soltería, no como resignado, sino con gozo. Y vas a servirle al Señor y vas a llevarle la gloria. Pero si Dios ve que vas a llevarle la gloria más casado, Él va a abrir las puertas para que eso suceda. Pero tanto si eres soltero como si eres casado, al final lo que importa es, en el estado en el que estás, a quién vas a glorificar, ¿no? También es importante entender esto. Dios, miren ahí en Timoteo, 1 Timoteo, porque hay una preocupación legítima, por ahí los padres de hijos que son solteros o están en estado de celibato,
¿sí? Ahí en el capítulo 2 de Timoteo, perdón. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué pasa cuando tú eres soltero y hay esta necesidad, hay estos deseos que son fisiológicos, biológicos y son normales, son legítimos y reales? Bueno, Dios, si eres creyente, querido soltero, Dios te ha dado espíritu ¿de qué? De dominio propio. ¿Sí? Dominio propio. ¿Y qué significa dominio propio? Que ahora Dios te da la gracia para gobernar los deseos y necesidades que tienes para no responder a esos deseos de manera pecaminosa. Entonces, cuando yo soy un soltero cristiano y tengo un deseo normal, porque Dios me hizo un ser sexual, yo tengo que recordar que yo no soy ahora víctima de mis deseos y que ahora mis deseos son mi Señor. Ahora yo tengo un Señor y tengo la gracia de mi Señor a través del Espíritu Santo para poder dominar ese deseo que tengo y no terminar cometiendo un acto de inmundicia, no terminar fornicando, sino mirar a Dios y seguir adelante en mi vida cristiana hasta que el Señor ponga la persona que Él tiene. Porque Él es bueno y Él es fiel. Y Él sabe qué es lo que yo necesito. Más que cualquier persona, Él es sabio. Él es muy sabio. Así que implicaciones, ya terminando esto, la soltería, hermanos, es buena. Es buena. Hermanos, veamos a los solteros de la iglesia y no veamos como que pobre, cómo debe estar sufriendo solo, ¿no? No, no es un pobrecito, él es muy amado por Dios. Cristo murió por él. Y el estado de paz, de gozo, no es cuando un soltero se casa, sino cuando un alma encuentra a Cristo y encuentra la salvación. El celibato no es una forma de espiritualidad o madurez. A veces los solteros pueden ver a los que están casados como que están en un rango inferior, porque ellos se están guardando, ¿no es cierto? Porque ellos se están absteniendo de la intimidad sexual. Así que esto es una mentira. Una persona por ser célibe no es más espiritual o más madura. La intimidad sexual fuera del matrimonio en todas sus formas es pecado para los solteros. Hoy la psicología dice que ver pornografía y la autoestimulación no es mala, es buena para la vida de un soltero. Es mala, es mala. Y es el resultado de la lujuria, de la lascivia, de la concupiscencia del corazón. No hay justificativo para hacerlo, porque son otras formas de fornicación. Es pecado eso. La intimidad sexual no es el criterio principal por el cual un soltero debería estar motivado. Imagínate que alguien venga y te diga, no, por ahí no me lo dice a mí, tengo que casarme porque me estoy quemando. Bueno, vamos a apagar ese fuego con oración, vamos a apagar ese fuego y ¿cómo más lo apago? Y bueno, tienes que aguantarte en la gracia de Dios y en la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a orar por esto, porque Dios nos ha dado espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que no es el criterio para casarte. El criterio para casarse es la gloria de Dios. Pero el matrimonio es una salida legítima a una necesidad legítima. Eso es importante. La intimidad sexual debe disfrutarse en un diseño monógamo y no polígamo. Polígamo. ¿Sí? Cada una tenga su propio, no dice sus propios, su propio marido y cada uno tenga no dice su propia esposa. El diseño de Dios es el matrimonio, pero el matrimonio monógamo, de uno solo, ¿sí? No poli, muchos. Y la intimidad sexual ofrece una salida legítima para vivir en pureza sexual, ¿sí? El matrimonio es precioso, por muchas razones, y una de todas es la gracia de Dios a través de poder tener un esposo y una esposa que nos acompañe en esas necesidades que son reales y viceversa. Instrucciones para la iglesia en cuanto a los solteros.
¿sí? Porque yo deseo que la iglesia acompañe a los solteros. Quizás tú estés acá y digas, justo vine cuando hablaron de la soltería, ¿por qué no vine mejor el otro culto? Bueno, porque somos una familia y somos llamados a cuidarnos los unos a los otros. Si tú no eres soltero, ¿cómo cuidas a un soltero? Cuida a los solteros de la iglesia con tus oraciones. ¿Quiénes son solteros en la iglesia? Alcen la mano con todo el honor, ¿sí? Bueno, a ver, alza, pero a ver, no es malo, es bueno, es bello, es hermoso, ¿sí? Bueno, ahí bien, hermanos, ven a los que son solteros. Bueno, cuídalos a través de tus oraciones. Ora por ellos para que Dios les guarde de la tentación. Ora por ellos para que ellos huyan de la fornicación. Pregúntales a ellos motivos de oración, ¿sí? Ora por ellos. Cuida a los solteros de tu iglesia con tus comentarios. No hagas comentarios que los lleven a generar presiones innecesarias. No hagas comentarios, no seas cupido, no hagas sugerencia. Tápese, querido hermano, la boca. Como dice Pablo, que tus palabras estén sazonadas con gracia para edificar a los que te oyeren. Hermanos, de verdad, uno cuando está casado, uno dice, ¿cómo me gustaría que todos estén casados? La gracia de Dios, el contentamiento de Dios viene a través de Cristo, no a través de tu estado. Ser soltero y estar casado son gracias de Dios, ambas. No una más que la otra, ambas son la gracia de Dios, ¿sí? Así que cuida a los solteros de la iglesia con tus comentarios. No le vaya a decir que ya se te está pasando el tren, no me le pregunte la edad por ese motivo, ¿sí? No hagas comentarios, no generes presiones, ¿sí? No sugieras a nadie con nada, porque hay hermanos que les encanta con la sugerencia. Mirá si... no, hermoso. ¿Sí? Entonces uno está ahí como, ¿no has considerado a mi siervo? Bueno, no le robes las palabras al Señor. No digas esas cosas, ¿sí? Que cuando considere que sea Dios poniendo en el corazón y Dios armando lo que Él perfectamente arma, ¿sí? Después nosotros nos sumaremos en el proceso cuando ya las cosas estén establecidas. Cuida a los solteros de tu iglesia hospedándolos en casa. ¿Sabes que los solteros se sienten solos cuando no hay una iglesia que ame? ¿Sabías eso? ¿Cómo vivir la soltería cuando hay una iglesia que no te hospeda? Claro, imagínate, yo invito a mi casa solamente a los casados. Entonces los solteros dicen, ¿hay un espacio para nosotros acá en esta iglesia? Tenemos que hacer un ministerio de solteros. No, hermanos. No, la iglesia, si tú eres un soltero, es tu lugar de contención, es tu propia familia. Tú ya viste acá, hermanos, a los solteros. Invítalos a tu casa, invítalos a ver una película, invítalos a tomar un mate, haz una comida especial, comparte con ellos. Porque es diferente vivir la soltería cuando ya tienes una familia que te rodea a cuando verdaderamente estás solito. Cuida a los solteros hospedándolos en tu casa. Cuida a los solteros exhortándolos y animándolos. Esto es muy importante, ¿sí? Está bien, ves a un soltero y le preguntas, ¿cómo estás con esto? ¿Cómo estás con tu lucha con la fornicación? Porque ahora ya sabes que el soltero está más expuesto que otros, más expuesto, no es el único expuesto, está más expuesto por su condición. Exhortalo. Vos ves que está por ahí como extrañamente comportándose con alguien, preguntale, ¿qué está pasando? Mirá, te veo con un acercamiento que yo considero que no es propio, contame cómo estás en tu corazón. Exhórtalo. Exhortar no significa gritarle, maltratarle. Exhortar significa animar a través del consuelo de las Escrituras a obedecer al Señor y a guardarse. ¿Sí? Anímalo. ¿Sí? Anímalo. Los solteros necesitan ánimo. Porque hay muchos que son atacados con las mentiras del diablo y las dudas que él pone. ¿Sí? Hermanos, cuidemos a los solteros de la iglesia para la gloria de Cristo. Y cuando se nos casen, también será para la gloria de Cristo. Pero cuidemos a nuestros solteros. Y solteros, Dios les ha dado acá también instrucciones prácticas, ¿no es cierto?, para poder vivir su soltería en medio de la iglesia preciosa donde les ha puesto. Amén. Podemos ponernos de pie. Vamos a orar y a dar las gracias al Señor y vamos a orar también de paso por nuestros solteros. ¿Qué les parece? ¿Sí? Fortalezca, los guarde y nos dé a todos nosotros la iglesia el corazón para acompañarlos. ¿Sí?
Dios y Padre, te queremos dar muchísimas gracias por este tiempo tan lindo con tu palabra. Gracias, Dios, por la guía que nos das a través de las Escrituras. Señor, te queremos agradecer por cada uno de los hombres y mujeres solteros que tú has puesto en esta iglesia preciosa. Te damos gracias por sus vidas y, Señor, te pedimos por ellos, para que cada soltero pueda recordar que es muy amado por ti. También te rogamos para que cada soltero pueda entender que el gozo y la paz no vienen con el matrimonio, sino con tener una correcta relación con Cristo. Te queremos pedir, Señor, para que guardes a los solteros de la iglesia de la fornicación, que los fortalezcas, Señor, a cada uno de ellos para huir, Señor, de la inmoralidad sexual, para huir de las pasiones. Te pedimos, Señor, por los solteros, para que ellos puedan, Señor, ser de ejemplo y de ánimo a los matrimonios y a todos los que están alrededor de ellos. Señor, guárdalos de las mentiras y de las dudas también que Satanás pone en sus mentes. Guárdalos, Señor, del temor, porque hay muchos que son solteros y tienen temor de terminar solos. Guárdalos de esa mentira, Señor, porque tú has dicho en tu palabra que no nos abandonarás y no nos dejarás y estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Guarda, Señor, el corazón de nuestros solteros. Y también, Señor, queremos pedirte por gracia para cada uno de nosotros de la iglesia. Danos la gracia, Señor, para acompañar a los solteros de la iglesia, orando por ellos. Con nuestros comentarios, Señor, guárdanos de hacer comentarios desubicados o que ejerzan sobre ellos presiones innecesarias. Señor, también te rogamos que nos des la gracia para hospedar en nuestras casas a los solteros, para que ellos no se sientan solos y vean que están rodeados de una familia, la familia de la iglesia. También danos de tu gracia, Señor, para poder exhortar y animar a los solteros, para preocuparnos por cómo están en relación a sus pasiones y deseos, a su lucha con el pecado, para consolarlos con las Escrituras, Señor, cuando se sienten tristes o están, Señor, demasiado presionados o frustrados o enojados o desanimados. Gracias, Dios, porque somos una familia. Es una familia aún, Señor, con pecado, imperfecta, pero una familia que es muy amada por ti, porque fue comprada a precio de sangre. Gracias, Dios, porque estamos entre todos aprendiendo a amarnos los unos a los otros. Gracias porque estás en medio de esta iglesia, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. En Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos estos favores. Amén.